Hola otra vez. En este vídeo, veremos cómo dispositivos de gran tamaño como la máquina analítica, crecieron o más bien se encogieron hasta convertirse en los dispositivos informáticos actuales. El desarrollo de la computación ha estado en crecimiento desde que se creó la máquina analítica, pero su salto más grande fue en la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, la investigación informática era muy costosa, los componentes electrónicos eran grandes y se necesitaban muchos para procesar algo de valor. Además, las computadoras usaban mucho espacio y muchas iniciativas carecían de recursos y no lograban avances. Empezó la guerra, y los gobiernos empezaron a destinar fondos y recursos para investigación informática. Querían desarrollar tecnologías que les dieran ventajas sobre otros países. Surgieron muchas iniciativas y se lograron avances en campos como la criptografía, que es el arte de escribir y resolver códigos. Durante la guerra, se usaron computadoras para procesar mensajes secretos de los enemigos más rápido de lo que podría un ser humano. Actualmente, el rol de la criptografía en la comunicación segura es fundamental para la seguridad informática. Hablaremos más de ello en un próximo curso. Ahora veamos cómo las computadoras empezaron a tener un gran impacto en la sociedad. Después de la guerra, empresas como IBM, Hewlett-Packard y otras llevaron sus tecnologías al mundo académico, empresarial y gubernamental. Muchos de los avances tecnológicos de la informática ocurrieron en el siglo XX gracias a los intereses directos de gobiernos científicos y empresas durante la Segunda Guerra Mundial. Estas organizaciones inventaron nuevos métodos para almacenar datos en computadoras, lo que impulsó el aumento de su capacidad. Hasta la década de los 50, las tarjetas perforadas eran la opción habitual para almacenar datos. Los operadores tenían barajas de tarjetas ordenadas que usaban para el procesamiento de datos. Si se les caía una baraja y las tarjetas se desordenaban, era casi imposible volver a ordenarlas. Las tarjetas perforadas tenían limitaciones obvias, pero gracias a innovaciones tecnológicas, como la cinta magnética y sus contrapartes, las personas comenzaron a almacenar más datos en medios más confiables. La cinta magnética funcionaba magnetizando datos en una cinta. Con esto, las tarjetas perforadas se volvieron obsoletas, mientras que las contrapartes de la cinta magnética revolucionaron la industria. No bromeaba cuando dije que las primeras computadoras ocupaban mucho espacio. Había máquinas enormes para leer datos y estantes con tubos de vacío para mover esos datos. Los tubos de vacío controlaban el voltaje eléctrico y todos los equipos electrónicos, como televisores y radios. Sin embargo, eran voluminosos y se rompían constantemente. Imagina cómo era el trabajo de un especialista en asistencia de TI en los inicios de la informática. Probablemente incluía arrastrarse por enormes máquinas llenas de polvo y bichos asquerosos o reemplazar tubos de vacío y cambiar las tarjetas perforadas. En esos días, hacer depuraciones puede haber tenido un sentido más literal. La científica informática y almirante Grace Hopper contaba la historia de unos ingenieros que trabajaban en la computadora Mark II de Harvard. Intentaban descubrir el origen de los problemas con una retransmisión. Después de investigar un poco, descubrieron que la causante del problema era una polilla. El error se debía a un insecto. La ENIAC fue uno de los primeros tipos de computadoras de uso general. Era un armatoste con enormes componentes electrónicos y cables que abarcaba una pared. Tenía 17,000 tubos de vacío y ocupaba cerca de 167 metros cuadrados de superficie. Imagina trabajar con equipos de esa escala hoy. No quisiera compartir la oficina con 167 metros cuadrados de maquinaria. Con el tiempo, la industria comenzó a usar transistores para controlar el voltaje. Actualmente, son un componente fundamental de todos los dispositivos electrónicos. Los transistores realizan casi las mismas funciones que los tubos de vacío, pero son más compactos y eficientes.
Puede haber miles de millones de transistores en un pequeño chip de computadora. A lo largo de las décadas, hubo muchos más avances. La almirante Grace Hopper inventó el primer compilador. Los compiladores permitieron traducir el lenguaje humano a código de máquina a través del lenguaje de programación. En pocas palabras, este fue un hito clave en la informática que nos llevó al lugar donde estamos hoy. Ahora aprender lenguajes de programación es posible para casi todos en cualquier lugar. Ya no tenemos que aprender a escribir código de máquina en unos y ceros. Con el tiempo, la industria dio paso a los primeros microprocesadores y unidades de disco duro. Luego, el lenguaje de programación se convirtió en la manera principal en que los ingenieros desarrollan software. Las computadoras se volvieron más pequeñas gracias a los avances en los componentes electrónicos. En vez de ocupar salas completas, como la ENIAC, se volvieron tan pequeñas como para caber en una mesa. Xerox Alto fue la primera computadora en parecerse a las que conocemos ahora. También fue la primera en implementar una interfaz gráfica de usuario que usaba iconos, un mouse y ventanas. Quizás recuerdes que, debido al gran tamaño y costo de las computadoras antiguas, era casi imposible para una familia promedio tener una. De hecho, solían encontrarse en centros de investigación militares y universitarios. Cuando empresas como Xerox comenzaron a crear máquinas a precios relativamente asequibles y con menores factores de forma, empezó la era de las computadoras para consumidores. En la década de 1970, un joven ingeniero llamado Steve Wozniak inventó la Apple I, una computadora de placa única para aficionados. Con su amigo Steve Jobs, crearon una empresa llamada Apple Computer. La computadora que siguió a la Apple I, la Apple II, estaba lista para el uso de consumidores promedio. La Apple II fue un gran éxito, ya que se vendió por casi 2 décadas y le dio a una nueva generación de usuarios acceso a computadoras personales. Por primera vez, las computadoras se volvieron asequibles para la clase media, lo que permitió usar tecnología informática en casa y la oficina. En la década de los 80, IBM presentó su computadora personal. Se lanzó con una versión primitiva de un sistema operativo llamado MS-2, sistema operativo de disco de Microsoft. Nota: los sistemas operativos modernos ya no tienen solo texto, sino que hermosos iconos, palabras y gráficos como los que vemos en nuestros smartphones. Es increíble lo que hemos avanzado desde el primer sistema operativo hasta los que usamos actualmente. Volvamos a la PC de IBM. Se adoptó ampliamente y era más asequible para los consumidores gracias a una asociación con Microsoft. Microsoft, creada por Bill Gates, fabricó Microsoft Windows. Durante décadas, fue el sistema operativo preferido en el mundo laboral y dominó la industria informática, ya que puede ejecutarse en cualquier hardware compatible. Como se usaban más computadoras en el plano laboral, aumentó la dependencia de ti y la demanda de trabajadores calificados que pudieran brindar asistencia. No solo las computadoras personales ingresaron por primera vez a las casas, sino que emergió un nuevo tipo de tecnología: los videojuegos. En las décadas de los 70 y 80, las máquinas de juegos operadas por fichas llamadas arcades se volvieron muy populares. Una empresa llamada Atari desarrolló uno de los primeros juegos de arcade operados por fichas en 1972.